lo que está ocurriendo también porque se abrió el debate nacional. Andrés Manuel promete a maestros reunidos en Oaxaca cancelar la reforma educativa. Ahorita le voy a comentar. Tengo al maestro del Colegio de México, columnista del Universal, Manuel Gil Antillón. Él, mande. Manuel Gil Antillón, estaba con otro tema acá de la gente de Obregón. Él ayer escribía un artículo muy bueno también al respecto, que está dando mucho de qué hablar, excelente artículo sobre el enorme despilfarro presupuestal disfrazado de gasto publicitario que se publicó también el fin de semana y que está, pues obvio, Aurelio Nuño justificando. Cada día durante el 2016 la SEP gastó 2.259.000 pesos en propagar la existencia, avance y éxito de la reforma educativa. ¿Puede creerlo? Profesor, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Luis Alberto, muy buenos días allá y Eh, muchos saludos. Igualmente, frente a qué estamos con este despilfarro que se está ya manejando así a nivel nacional, profesor. Desde mi punto de vista, Luis Alberto, y salvo mejor opinión de los que sepan de cuestiones legales, que se haya autorizado, por ejemplo, para el año 2017, 80 millones de pesos para difundir mensajes educativos y se hayan gastado 1.960 millones, eh, pues, pues es una barbaridad, ¿no? Digamos, para decirlo en términos de los que alcanza un profesor como yo a comprender. El año anterior, por ahí por el 6 de mayo del 2017, me llamó mucho la atención que en la televisión cada ratito había un comercial muy largo sobre la reforma educativa, en los periódicos se encontraba, también en el radio. Y entonces entré al portal de transparencia, hice las sumas de todos los convenios y los costos para televisoras, periódicos, etcétera, y la suma era también muy grande. Mientras que en 2017 la reforma corrió a 5 millones de pesos más o menos por día, en aquel entonces, el año anterior, iba a 2 millones y pico de 2 millones cada día. Entonces, eh, me, como me dedico a este trabajo de la cuestión de sociología de la educación, me pareció muy significativo que se gastara tanto dinero en promocionar la reforma, hasta el punto que creo yo que la reforma educativa, en tanto educativa, ha ocurrido más bien en los medios y en la televisión que en la realidad. Es decir, en las aulas y en las escuelas seguimos teniendo enormes problemas de falta de infraestructura, de falta de material para el trabajo. Los profesores en Sonora, en todas partes del país, lo reportan, y sin embargo, un exceso grande en la publicidad. Por ello, pienso que el, el gasto procuraba mostrar a la opinión pública que la reforma educativa era una maravilla, cuando en realidad educativa no tiene nada, más bien es una estrategia laboral de control del magisterio. Y en ese sentido pienso que, yo no sé si esto conforme a un delito, pero ciertamente un sobregasto en publicidad es descomunal y pues también autorizado por la Secretaría de Hacienda, que en ese entonces era responsabilidad de José Antonio Meade. Y ahora José Antonio Meade es el candidato y Aurelio Nuño es su coordinador de campaña. A mí me parece que estas cosas no deben pasar en un país que aspira a ser un país decente. Totalmente. Es entonces para ti lo titulaste Los costos de una ilusión en el Universal. Sí, me acordé de esa película maravillosa de La ilusión viaja en tranvía. Me parece que la ilusión de la reforma educativa viajaba en las ondas hertzianas, creo que se dice así, en los sistemas de televisión. Porque lo que era muy importante para las autoridades de la SEP no era
que se incrementara el aprendizaje de los estudiantes, sino que apareciera que estábamos ante una revolución en materia educativa. Y esto era imposible desde el principio por una razón estructural. Esta reforma, desde 2013, cuando se modifica la Ley General de el artículo 3 de la Constitución y luego 3 leyes, la Ley General de Educación, la ley que da autonomía al Instituto Social de Evaluación de la Educación y la ley del Servicio Especial Docente, tiene una falla estructural, insisto, porque considera que los profesores y las profesoras no son sujetos activos en la transformación educativa, sino que son objetos a transformar desde las alturas y desde este penosísimo centralismo que tenemos en la Ciudad de México para todo el país. Cuando una reforma educativa concibe al magisterio como una cosa y lo acosa y acusa de todos los males educativos, pasa por alto la complejidad que es inherente al proceso educativo y lo que busca es reducir el problema a un solo actor, le niega la palabra, los trata como infantes, como niños, porque infancia tiene su origen etimológico en infants, que significa sin voz. Los deja sin voz y los somete, así decía el señor secretario en ese entonces, Aurelio Nuño, decía con mucha frecuencia, los profesores y profesoras se tienen que someter a la evaluación. Cuando uno usa el verbo someter para una actividad tan importante como es la evaluación, se advierte por la misma expresión que el sometimiento no es a un proceso para mejorar, sino a un proceso para controlar y sobre todo al convertirlo en un requisito laboral, es muy probable que la evaluación sea un camino para conservar el empleo, mientras que en el aula no suceda nada en relación con ese examen. En ese sentido, no sé si ustedes recuerden un anuncio en la televisión que fue muy seguido, que lo veíamos, en que en un salón en blanco y negro y todo destruido, los niños decían hay 3 tipos de punto y seguido, punto y aparte y punto final, en un coro muy cansino, muy aburrido. Y súbitamente una niña decía, ¿por qué no nos enseña algo interesante, maestra? Y como si fuese con varita mágica, la tele transformaba ese salón en una maravilla a color, en que la profesora decía, sí, vamos a aprender, y veíamos a los niños jugar con un volcancito de esos en los que si le echo unos sal de uvas parece que hacen erupción. Este engaño, es decir, trasladar la realidad a los medios para que las personas a través de los medios piensen que está transformándose la educación, tiene un sentido político muy grande, y el sentido político es, digamos, hacer que los hacedores de esta reforma comunicaran a la sociedad que la reforma educativa iba viento en popa, cuando en todos los estados de la República y en todas las evaluaciones a las que se han sido sometidos los profesores y las profesoras, encuentran que la evaluación no tiene nada que ver con su práctica. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de si esto era una promoción de la persona de Aurelio Nuño para la candidatura, es una hipótesis, lo que sí es seguro es que, pues como pasa, Luis Alberto, en nuestros tiempos, lo que no pasa en los medios no pasa en la realidad. Entonces, es un despilfarro enorme de recursos. Es ese dinero convertido en mejoras estructurales, de infraestructura, convertido en tutores para los profesores jóvenes, convertido en capacitación en la práctica de la vida cotidiana de los profesores, hubiera sido mucho mejor empleado. ¿Cuánto fue el total, Manuel? Bueno, en total yo creo que la reforma educativa nos ha costado 4,000 millones en publicidad. Lo que pasa es que es trabajoso hacer la chamba.
Sí, pero en un aproximado 4.000 millones en por ahí. publicidad, la reforma educativa. Entonces, para ti Sí, ha sido un desastre esto. sí, claro, sí, ha sido un contrasentido porque si son 1.960 millones en 2017 y ponemos los cerca de 800 millones en 2016 y así nos vamos hacia atrás, hasta donde yo alcanzo a hacerlo, porque cuando uno entra al portal de transparencia, lo que uno ve es contrato para difundir el modelo educativo, contrato para difundir la evaluación docente, etcétera, y luego vienen enlistadas las empresas que reciben 18, 30, 40 millones de pesos por pautas de publicidad. Esto también se conecta con lo que ahora se llama la ley Chayote, ¿no? Y sí considero que es un dinero mal gastado, porque creo que las dependencias como salud, como SEP, etcétera, deben tener recursos para hacer públicos programas para avisar que hay que inscribir a los niños en tal mes, etcétera. Pero todo esto ha sido para promover la reforma educativa, todo ese dinero. Sobre todo para promover la imagen, la ilusión de una reforma educativa que en la práctica no ha tocado por haberse aislado de los profesores y las profesoras y sobre todo por no haber escuchado tampoco a los niños. Hay algo muy penoso cuando vimos ese spot que Mexicanos Primero hizo eso. Disculpa por el tiempo, tiene Sí, razón no Manuel Gil, tiene razón Andrés Manuel López Obrador en que se debe cancelar entonces desde su punto de vista. Yo creo que la reforma educativa tiene que ser revisada a profundidad. Sí, después de este ejercicio democrático de revisión de la reforma, hay partes de los cambios constitucionales que se hicieron que tienen que ser modificados. En ese sentido habrá que derogarlos, en el sentido de cambiar el texto constitucional. A mí me parece que decir derogar en absoluto o continuar en absoluto no nos deja a los ciudadanos y al magisterio en condiciones de hacer una revisión profunda. ¿Qué tipo de evaluación se requiere? Claro que se requiere una evaluación, pero no esa, a mi juicio. ¿Qué tipo de reforma necesitamos? Sí, necesitamos una reforma, pero no sin el magisterio. Entonces, cuando el candidato Andrés Manuel López Obrador dice cancelar, por ejemplo, si se refiere a una gran contradicción que existe en el artículo 3º, en la que afirma que habrá servicio profesional docente, pero a su vez se respetarán los derechos de los trabajadores que están consagrados en el artículo 123, pues hay una contradicción entre el artículo 3º y el 123 que los abogados y los juristas tendrían que revisar. No debemos tener miedo a hacer cambios en la Constitución si son necesarios para que la educación mejore, ¿no? Yo no diría, además, en un artículo reciente dije se puede derogar la reforma educativa, y es que en realidad creo que no, pero es como un juego de palabras. ¿Cómo puedes derogar algo que nunca existió? Decía Sabina, el cantante español, que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Si la reforma educativa en realidad es una reforma laboral, entonces pues no hay nada que derogar como reforma educativa, sino hay que revisar a fondo las cuestiones laborales que, basadas en el terror a perder el empleo, se consideraron necesarias para que mejorara el trabajo de los profesores y las profesoras. Totalmente. El miedo no produce tradiciones pedagógicas, el miedo produce miedo. Manuel Gil Antón, te agradezco mucho, te estaremos consultando para estos temas, si nos los permites, porque esto apenas va ocurriendo y ya el debate está abierto. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, Luis Alberto, muchos saludos a Sonora y sobre todo hay que poner mucha atención como ciudadanos en ese tema, porque en ese tema se nos juega mucho del futuro del país. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, corte, vuelvo con Sergio Aguayo. ¿Qué es en sí la reforma educativa? Voy a hacer una explicación con él. No sé si todavía Nayeli